Buenos días. Pues un Bueno, caso que se remonta a 6 años atrás o 4 años atrás. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? ¿Y por qué este señor sale como diplomático cuando no merecía hacerlo? mire, cuando todo este asunto se dio y a nosotros nos informaron sobre el asesinato de nuestra hija, ya el gobierno panameño había entregado al soldado Wow. a la embajada americana. En el momento en que a él lo aprenden, porque a él lo agarraron enterrando el cuerpo de mi hija, en ese momento él no demostró ningún documento que lo ratificara como diplomático. Él pidió que llamaran a la embajada americana. El fiscal hizo eso y automáticamente le mandaron de la Cancillería una nota diciendo que el señor gozaba de privilegio de inmunidad diplomática y que lo entregara. Y el fiscal lo hizo. Pero violaron un montón de protocolos, violaron jurisdicciones, protocolos, hicieron lo que les dio la gana y lo juzgaron allá en Estados Unidos como ellos quisieron. Claro. Para mí, cuando una persona comete un crimen en un país, debe ser juzgado en ese país, No, y un no crimen, fuera. y sobre todo un crimen de sangre. Es decir, no estamos hablando ni que fue una falla administrativa, es decir, algo que la inmunidad tal vez sirva para paliar el efecto. Estamos hablando de un crimen de sangre donde una panameña resultó asesinada y que nuestra Cancillería pues sirvió tal vez para cometer esta gran ilegalidad que usted tiene años de estar denunciando. Incluso, Llevo 6 años llevo en esto. Le hemos pedido incluso al canciller Ferrer que, tal y como lo plantea la Convención de Viena, él tiene que exigirle a los norteamericanos de estado a estado que cumplan con las afectaciones que nos han causado, cosas que hasta la fecha no han hecho. E incluso el gobierno americano nos tiene que dar copia de lo actuado en la Corte y tampoco lo han hecho. Pero eso fue un proceso que estuvo plagado de muchas anomalías y de muchas improvisaciones y de muchos defectos legales de acuerdo a mi criterio. es decir, usted se da cuenta que este caballero ya estaba en Estados Unidos cuando preguntaron por él. Es así porque fui informado por el fiscal Sucre de que ellos habían entregado al señor a la embajada americana. Y un hecho de sangre cometido y que ni siquiera fue en la ciudad capital, es decir, a él tuvieron que trasladarlo del interior aquí. Es correcto, pero mire, lo que más llama la atención es lo siguiente. Este señor, después que torturó, golpeó a mi hija, le fracturó el cráneo, le pasó el carro de la embajada americana varias veces por encima. Y de eso quedó plasmado en la corte, en Fort Bragg. Wow. Eh, Sin embargo, cuando nosotros presentamos un reclamo en Estados Unidos, nos contestaron de que ellos no se hacían responsables por los hechos ocurridos fuera de su país. Entonces nosotros alegamos de que cuando una persona muere dentro del carro de una embajada, muere y está sujeto a la jurisdicción, ¿verdad? De ese país. Es correcto, porque digo, cuando usted muere en el carro de una embajada, usted está dentro de la jurisdicción territorial, Claro. ¿verdad? De ese país. Bueno, un crimen, pues no solamente de sangre, sino que no fue accidental, fue doloso y no solamente eso, sino que también fue, pues, con saña, calificado aquí de femicidio y un montón de leyes que exactamente castigan estas conductas. Sí, hubo alevosía y lo que a mí más me ha dolido en todo esto, que un país que habla de la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? De la protección de los derechos humanos es el primero en violarlo y después nos hacen responsables por lo que ellos han hecho. O sea, mire, a este señor le pusieron 30 años, le imputaron 30 años en la corte, allá Sí. en Fort Bragg. Pero después resultó que esos 30 años no eran 30 años, se redujeron a 20 y pico. Ya después no eran 20 y pico, sino 22. Y a mí no me consta en realidad que ese señor al sol de hoy esté preso, porque Sí. el gobierno de los Estados Unidos no nos ha dado a nosotros ningún tipo de información y se han rehusado a mandarnos copias de lo actuado en la corte. Bueno, señor Rodríguez, como siempre, ojalá Panamá haga valer sus derechos y sobre todo que se den cuenta que fue una panameña la difunta de esta, el saldo fatal de este incidente
y que se haga justicia. Es lo único que usted está pidiendo desde hace 6 años. Estoy pidiendo una justicia digna desde hace 6 años. Estoy pidiendo que ellos se hagan responsables por las afectaciones que nos causaron. Estoy pidiendo una disculpa de parte del gobierno americano, que hasta la fecha no se ha dado. Ojalá así sea, don Rogelio, y como siempre le acompaño en esos sentimientos porque, pues, además de la pérdida de su hija, pues que la persona que cometió este crimen atroz esté burlándose de todos nosotros lo hace más triste. Don Rogelio Rodríguez, gracias y el recuerdo hacia Vanessa. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bendiciones.